Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y con ellos mi saludo al equipo técnico y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días y mi abrazo afectuoso como cada día para don Álvaro Albelo Hijo, esperando ya tenerlo el próximo lunes con nosotros. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días para el país. Ese país que amaneció hoy indignado, anodadado, con aquel hecho que todavía muchos se preguntan y que no entienden. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que a un funcionario de la estatura constitucional del Defensor del Pueblo, pues autoridades, en este caso agentes y funcionarios de la DGC, pues se atrevan a ejercer un nivel de agresión como del que fue pues objeto en el día de ayer el Defensor del Pueblo junto a su secretario general y 2 miembros de la prensa nacional que le acompañaban. Y esto definitivamente que, además de la indignación que pues el hecho en sí provoca en los ciudadanos por tratarse de la figura de quien se trata, esto pone de relieve algo mucho más profundo, algo que llena de indignación cada día al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene que enfrentarse cuando va hacia su trabajo o hacia sus estudios o hacia cualquier punto de destino, tiene que enfrentarse con la arbitrariedad de los agentes de la DGC. Y esto pues quedó claro con la intervención que tuvo hace apenas unos momentos el Defensor del Pueblo, el licenciado Pablo Ulloa, cuando llamó a este gobierno de la mañana y explicó las razones que lo llevaron hasta el canódromo. Y las razones no son más que las quejas y las denuncias que diariamente hacen los ciudadanos a través de los diferentes medios de comunicación cuando llaman aquí al gobierno de la mañana para poner de ejemplo arbitrariedades de diferentes índoles y naturaleza de estos agentes de la DGC. Esas denuncias y esas quejas, muchas de ellas pues fueron tramitadas de manera formal hacia el Defensor del Pueblo. ¿Y por qué hacia el Defensor del Pueblo? Bueno, porque la gente comienza a ver en esa institución una institución que comienza a dar respuestas, a la ciudadanía. Y lo hemos ido viendo poco a poco. Es como el mismo don Pablo Ulloa planteaba. Todavía es mucho lo que hay que hacer, todavía lograr que el poder público, que los funcionarios públicos entiendan que se deben a los ciudadanos, que cuando ejercen sus funciones tienen que ejercerla en el marco del respeto de esos derechos que están consagrados en la Constitución. Bueno, es un tema, es un trabajo de tiempo, pero poco a poco se ha ido avanzando. Hemos ido viendo cómo esta institución va dando respuesta a la ciudadanía. Lo vimos cuando se presentó también, no cuando se presentó, sino cuando salió a relucir la situación, por ejemplo, en la que estaban ahí apiñados una cantidad que sobrepasaba los límites de la famosa carcelita de La Colina. Y vimos ahí la intervención del Defensor del Pueblo de manera proactiva, de manera activa y de manera efectiva. Entonces, y también lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué ha dicho la DGC? Bueno, la DGC yo pienso que debió tomarse un poco más de tiempo para emitir el comunicado que en el día de ayer fue dado a conocer a la opinión pública. ¿Y por qué digo que debió tomarse un poco más de tiempo? Bueno, porque a veces querer dar una respuesta
en medio de la indignación y en medio del fervor que ocasionó este hecho en específico, no es muy aconsejable, porque entonces a veces se dan respuestas, se dan explicaciones que son más negativas que positivas. La DGC dice en el día de ayer que esto sucedió, esa agresión de sus funcionarios del canódromo, pues se debió a que el defensor del pueblo fue sin avisar. Obviamente, pone de relieve ahí la dirección de la DGC, pues su desconocimiento sobre lo que establece la ley, un desconocimiento total sobre cuáles son las prerrogativas y las funciones y bajo qué contexto debe el defensor del pueblo llevar a cabo esas funciones, que no son más que garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder público, frente al funcionario público. Entonces, salir con esas declaraciones, pues obviamente que deja claro que primero no conoce cuáles son esas funciones y en qué contexto la debe de realizar el defensor del pueblo. Pero además, esto ha puesto de relieve, decía al principio, el verdadero meollo del asunto, el verdadero problema. Y es qué es lo que está pasando allí. Ya el propio don Pablo Ulloa lo explicaba. Es que utilizan ese mecanismo de incautarle el vehículo a una persona para entonces luego cobrarle, digamos que un peaje, cobrarle dinero para poder resolver el problema. Porque imagínese usted, cuando a usted le incautan un motor, usted es una persona que trabaja en cualquier institución pública o privada y con ese motor es que usted ejerce sus funciones. Si a usted le incautan ese motor, por ejemplo, la desesperación de esa persona es que se ha quedado sin su medio de vida. Entonces llevan de producción, entonces llevan este vehículo, este motor, que en la mayoría de los casos son motocicletas, a aquel lugar sin ningún registro, sin ningún documento que establezca ahí que ese motor, fecha, ¿cuál es en qué parte del proceso está? Si es que hay un proceso para recuperarlo. ¿Cuál fue, digamos que la violación a la ley que llevó a la autoridad a incautar ese motor? El nombre de la persona que conducía el motor. Entonces, nada de eso existe. Te toman el motor de manera arbitraria, lo llevan allí y me imagino que a la gente hasta se le será muy difícil identificar el motor, porque aquí casi todos los motores son iguales. Y otra cosa, hay miles. Y hay miles. Y otra cosa, Julieta, es en las condiciones en que se cuida o se guarda a la intemperie. Es un bien, es un patrimonio que su deterioro afecta a alguien. ¿Cuál es la necesidad, sea cual sea la condición que se secuestró, que se incautó, de generar una situación de deterioro, propiciar esa situación de deterioro que luego hace insalvable ese bien que es propiedad de un ciudadano? Así es, y que la institución pública tiene el deber de cuidar. Evidentemente. De cuidar y de preservar. Entonces, eso ahí es un verdadero desorden, un caldo de cultivo para la corrupción. Como bien señalaba el defensor del pueblo, la corrupción no solamente se da cuando hay involucrado altas sumas de dinero, millones y millones, sino también esa corrupción del día a día, esa corrupción de los 500 pesos, de los 1,000 pesos, que además es doblemente censurable, porque se trata además de personas que no tienen la misma capacidad de respuesta que pudiera tener otra persona, que ante ese poder público son indefensos, están reducidos, no tienen la capacidad por sí mismos de exigirle a ese funcionario que reconozca su derecho, que actúe apegado a la ley. Y todo esto entonces va siendo todavía mucho más dañino y mucho más malsano ese abuso que se comete contra los ciudadanos. Y por eso la indignación generalizada,
Porque ¿qué es lo que ha visto la población? La población lo que ha visto es que este funcionario que está llamado a proteger sus derechos ha sido violentado, ha sido agredido precisamente en el ejercicio de esas funciones que la ley le manda a realizar. Y todo el tiempo, todo lo que ha pasado, los ciudadanos sin voz, tratando de que se oiga su voz a través de medios como este, de los abusos que se cometen, entonces ven por fin que los mismos han sido visibilizados, que ya no hay duda de que cuando ellos se quejan, que cuando ellos dicen lo que le está pasando, la gente ya pues no va a poder poner en duda que eso sea cierto. Y por eso vimos a la Sociedad Dominicana de Diarios Dominicanos, al Colegio Dominicano de Periodistas, al Sindicato Nacional de la Prensa, entre otras organizaciones, elevar su queja y su protesta. ¿Por qué? Bueno, porque también ahí se vieron agredidos y violentados en su sagrado derecho de llevar la información a la ciudadanía, miembros de la prensa. Y uno se pregunta, ¿y qué necesidad tenían ellos de, por ejemplo, quedarse con la cámara del Listín Diario? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si esa prensa está ahí, aún se da el altercado, aún se da el problema, usted no puede retener esa cámara. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué usted retiene una cámara fotográfica o de grabación de un medio de comunicación? Entonces, yo pienso que en este momento, más que destituir a la coronela, que como a tal efecto ya ha sido destituida, pero yo entiendo que Yo insisto, y discúlpame, Julieta, que es un chivo expiatorio. O sea, no pueden sacrificar a esa mujer. Porque aquí nosotros no estamos hablando de... Mira, ahí pudo haber estado ¿quién? El general Rosendo Tavares. Iba a actuar igual, porque eso es un modo operandi. O sea, es un tema de mentalidad. No, pero hay que empezar castigando. Sí, pero está bien. Pero ¿sobre qué base están solicitando la cancelación? Ella no fue un chivo expiatorio. Y lamento tener que decirlo, una mujer que ha trabajado mucho en la Policía Nacional, pero ella no fue un chivo expiatorio. O sea, la están sacrificando y no un chivo expiatorio porque están anunciando el desmantelamiento de la red. Pero espérate, te voy a explicar por qué no la están sacrificando en lo que se refiere a quitarla del puesto de mando. Pero yo no estoy hablando de eso, hablando de... No, tú dices que la están utilizando como chivo expiatorio, y yo creo que no es así, porque ella se hizo parte de la acción. Claro que sí. Y tomó parte activa en la agresión. Claro, sí. Y una cosa no quita la otra. Yo creo que no debía permanecer. Pero en ese eso puesto. tiene, escúchame, aquí lo que estamos hablando fue atinada la decisión del director de la DGC. Escúchame, por favor, con calma. Tú acabas de decir que la cancelaron, la suspendieron. No. La quitaron del puesto. Del cargo. Pero ella sigue en la DGC. Para que Julieta presente conclusiones. Claro. Porque la destitución de ella solamente la puede materializar, sacarla del cuerpo, el presidente de la República. De eso que se trata. Ahora, sigue siendo el mismo canódromo. Tú puedes poner ahí al general Rosendo y sigue siendo el mismo canódromo. Tú hablaste del punto de inflexión. Vamos a esperar que sea así. Yo pienso que más allá de la destitución de la coronela, que en el día de ayer se produjo. La coronel. Claro, porque no decimos la cava ni la raza. Pero vi en una comunicación, me parece que decía coronela en el oficio de destitución. No, dice coronel, tú tienes razón. Dice que está siendo destituida la coronel licenciada Isabelita de los Santos Pérez. Bien, entonces más allá de la destitución de la coronel, yo pienso que la DGC tiene que entrar al canódromo y empezar a resolver aquel problema que hay allí. Todas esas chatarras que ya cumplieron tiempo, mándenla ya, descártenla. Tienen que organizar eso. Ahí no pueden seguir metiendo motores como lo están haciendo, sin documentación, sin registro. Ahí tienen que organizar ese centro. Porque de nada vale entonces todo esto que ha pasado ayer si
van a poner una nueva persona al frente, que como veo lo colocaron a una nueva persona, y vamos a seguir con el mismo desorden, los mismos vejámenes, las mismas violaciones a los derechos de los ciudadanos. De nada vale la destitución si no se van a tomar las medidas correctivas para que eso que está pasando ahí dentro y que detonó ayer en la agresión al defensor del pueblo y a otras personas, incluyendo miembros de la prensa, sea algo que se erradique de manera ya definitiva de la DGC. Llévatelo, Cundo.